Buenos días, profesor. Hablaré acerca de la música en Alemania del barroco temprano y medio. Existió la guerra, como está ilustrada ahí en la imagen, ¿cierto? La guerra de los 30 años, desde 1618 a 1648. Esto es determinante para este periodo y en la historia de Alemania, ya que había una tensión bastante grande entre el Imperio Romano y los Estados-nación, ya que son una serie de ciudades y reinos que tienen autonomía y comienzan más bien a ser libres. Son aquellas ciudades que están unidas al luteranismo protestante. Posterior a la Guerra de los 30 años comienza a tener una relevancia no solo tanto en lo bélico, sino también en la parte del desarrollo de la música, tales como los señores feudales, nobles, que van a querer demostrar su poder a través del arte. Hay tres elementos importantes que fueron causantes de la guerra. Lo primero fue la lucha hegemónica de Europa, enfrentamiento oro entre católicos y protestantes, y por último la impugna entre el imperio y nación. Se termina la guerra en 1648 con la paz de Westfalia. En algunos estados de Alemania hubo libertad e igualdad religiosa, luteralistas más al norte y otros siguen siendo bastante católicos más al sur. Se fue desarrollando el coral, como lo hizo Lutero, mientras que otras partes de Alemania van a seguir con el canto gregoriano, la polifonía y otros géneros. Sin duda, esto tiene relación con el barroco temprano y medio, hasta llegar al gran Johann Sebastian Bach. No podemos olvidar que Alemania estaba arruinada y empobrecida producto de la guerra de los 30 años. Numerosas ciudades estaban autogobernadas por duques, príncipes, obispos, etc. En relación a la música, la mayor cantidad de ciudades estaban deseosas de poder cultivar la arte, como un ejemplo de esto, como al modo de Luis XIV, ¿cierto?, de Francia, que eran figuras monarcas de renombre e importantes. Estas ciudades estaban deseosas de contratar cantantes, intérpretes de instrumentos y compositores. No olvidemos también que esta iglesia apoyaba la música. Habían habían instrumentos, ¿cierto?, y músicos que cantaban con los Stadtpfeifer, que eran en general instrumentos de caña, ¿cierto?, como la flauta, entre otros. Podríamos decir que eran músicos ya músicos municipales para una clase media educada, no tanto solamente para la gente de mucho dinero o de mucha posición en Alemania. Muchas ciudades también, por otra parte, tenían los llamados colegios músicos, que eran asociación de aficionados de, como lo mencioné, de la clase media educada. Este formato fue muy relevante, ya que más adelante serían los llamados conservatorios. La música alemana poseía variedad de estilos como los italianos, franceses y autóctonos. Producto de todo lo que mencioné anteriormente, no solo había música para la clase alta, sino para otras clases, además de provocar un gran realce en la música instrumental. Mirando otros aspectos relevantes, ¿cierto? Ahí podemos ver la imagen de una iglesia luterana, bastante típica de Alemania. Recordemos quién fue Lutero, pues fue un creador de las 95 tesis, ex sacerdote, protestante, vivía en la parte norte de Alemania. La forma más relevante de su iglesia luterana fue el coral, a través de los himnos con la participación de sus feligreses. La intención de Lutero fue alcanzar a más fieles a través de la música. La característica del coral, cuatro voces, ¿cierto? Un poema bastante métrico, rimado y estrófico, sin acompañamiento. Por otra parte, la música vocal evolucionó en la Iglesia Católica a través del canto gregoriano y utilizaron el cantus firmus. En ese periodo existían dos tipos de música en Alemania, que era la música profana y religiosa. Los compositores relevantes fueron Michael Pretorius, 1571 a 1620. Él incorporó el estilo italiano,
al estilo de la ópera a través del concertato, que podríamos decir que eran contrastes dinámicos de textura basados en los mismos corales. Luego desarrolló la forma de concierto coral. Esta está dividida en tres tipos. La primera era el motete, que es un coral que pasa a través de todas las contrapuntísticas, ¿cierto? Al estilo concertate. Por segundo lugar, el madrigal, no, perdón, a lo madrigal, coral presentado en fragmentos breves, al estilo concertate. Y posteriormente, a lo cantofermo, coral intacto, que posee variedad policoral, muy utilizado por los músicos luteranos. Prestorio fue un musicólogo también, escribió un libro muy relevante, el llamado Sigma Músico, donde habla acerca del tipo de música, cómo se interpretaba y dibujos bastante relevantes de cómo se construían los instrumentos, que nos asemeja a cómo se tocaba en ese entonces, la forma, ¿cierto? Pasando a otra escuela relevante, tenemos la escuela del órgano. Era un instrumento bastante predilecto de los compositores del barroco, con características en diferentes escuelas, en el norte, en el centro y en el sur. La escuela más importante fue la del norte, en Hamburgo, una ciudad huerto, iniciada por Swelinski, donde existían obras de preludios corales al estilo del órgano, además de importante constructor de órganos, de ser un constructor de órganos, ¿cierto?, para configurar los estilos de los compositores como la base. Otro compositor, Ernst Scheidemann, cofundador de la Escuela de Órganos del Norte de Alemania, escribió preludios y corales para órgano. Más al centro, la Escuela del Centro, compositor Samuel Haydn, él reúne los estilos, desarrolla ideas estilísticas, desarrolla obras más al área vocal, al estilo luterano. Posee dos características: la música instrumental, música para teclados y la mayoría de los órganos. Y por otra parte, la música sacra vocal, obras a capela como con bajo continuo u otro acompañamiento. Su música fue muy famosa en su época. Se utilizaba bastante la improvisación del músico en el momento. En esta época la partitura simplemente era una guía en cual el músico iba creando, tenía libertad, entonces ningún concierto se parecía mucho al anterior. Y por otra parte tenemos la escuela del sur, con Hans Hayer, que fue una influencia de los compositores italianos, de la rama más católica. Fue uno de los primeros compositores de la ópera alemana, muy relevante. Luego surgió la música de conjunto con Schein a través del desarrollo de la suite. También existió la música en clavecín con Johann Groberger. Sus tocatas tenían influencia francesa. Bueno, uno de los compositores que elegí yo fue Wetman, que compuso obras para órgano, variaciones corales, preludios, obras para clave de cine. Ahí tengo la foto del compositor. Piezas que mezclan influencias tanto italianas y francesas. Además, compuso diversas sonatas para 3 o 4 instrumentos, así como para orquesta y música vocal sagrada. Ahora escucharemos una obra escrita para órgano. Bueno, muy interesante el órgano, ya que, como vemos, se toca con los pies y con las manos, ¿cierto? Se ocupan 3 pentagramas. Mano derecha ocupamos la llave de sol, mano izquierda y pies, llave de do y fa. Bastante complicado. Escuchemos un poco la música de este compositor alemán. Bueno, para ir finalizando, es sorprendente de que a pesar que hubo una guerra, precariedad de enfermedades, ¿cierto?, división en este periodo, hubo una riqueza
importante de la música posterior a la Guerra de los 30 años, en la cual se juntaron diferentes estilos y características dependiendo de la región en la que vivía y creía, y creencias, ya sea por el lado católico o protestante. Eh, bueno, me asombró el hecho de la música, ¿cierto? Que se podía improvisar, eh, con tener solamente una guía, ¿cierto? De lo más medular. Y también lo relevante que fue el Sigma Musicum, ese libro eh, hecho tanto por un compositor y musicólogo y que fue determinante para el periodo actual, donde podemos asemejar los instrumentos, la forma, cómo se construían y el estilo característico. Y para finalizar, encuentro que la guerra tuvo consecuencias muy malas, ¿cierto? Alemania destruida, pero fue influenciada por los italianos, los franceses, los romanos, y fue una riqueza tremenda para este periodo de la historia, del barroco temprano y medio. Gracias.